Hay un agotamiento profundo, silencioso y pesado que te persigue en estos días. No es el cansancio físico que se cura con un par de noches de buen sueño o con unas vacaciones en la playa. Es un agotamiento existencial, una fatiga crónica del alma que surge de la aterradora sensación de estar corriendo a máxima velocidad dentro de una rueda de hámster invisible. Observas tu vida con detenimiento, analizas tus últimos 5, 10 o 15 años, y una conclusión escalofriante comienza a dibujarse en tu mente. Estás atrapado en un bucle incesante. Pareciera que, a pesar de tus mejores intenciones, de tus esfuerzos sobrehumanos por cambiar, de los innumerables libros de autoayuda que has devorado y de las promesas solemnes que te haces a ti mismo cada fin de año, terminas invariablemente tropezando con la misma piedra, cayendo en el mismo agujero emocional y enfrentando el mismo muro infranqueable. Cambias de pareja, pero al poco tiempo descubres con horror que la nueva persona tiene exactamente los mismos defectos tóxicos que la anterior, simplemente con un rostro distinto. Cambias de trabajo, buscando paz, pero rápidamente te encuentras lidiando con un jefe que te hace sentir igual de humillado e invisible que el anterior. Te esfuerzas por alcanzar una meta financiera o profesional que creías que te daría la felicidad definitiva, pero una vez que la alcanzas, el vacío regresa idéntico, implacable y aún más frío. La respuesta instintiva, lógica y desesperada de tu ego ante esta repetición infinita de escenarios dolorosos es asumir que el mundo exterior es un lugar cruel, caótico y gobernado por el azar ciego. Llegas a la conclusión errónea de que tienes pésima suerte, de que estás siendo castigado por un Dios vengativo, de que tienes un karma irreparable o de que, simplemente, hay algo intrínseca y biológicamente defectuoso en tu diseño como ser humano. Te convences de que la paz interior es un mito, un cuento de hadas inventado por monjes iluminados en las montañas, completamente inaccesible para alguien como tú, que tiene que lidiar con la brutalidad del mundo moderno. Pero quiero que escuches con absoluta y total atención, porque esta revelación tiene el poder de alterar permanentemente la estructura de tu realidad. No estás siendo víctima del caos, no tienes mala suerte, no estás defectuoso, estás siendo sometido a la operación implacable, matemática e insobornable de un patrón psicológico oculto que gobierna cada milímetro de tu existencia. Carl Jung, el explorador más brillante y valiente de las profundidades insondables de la psique humana, dedicó toda su vida a descifrar los códigos secretos que operan por debajo del nivel de nuestra conciencia vigilante. A través del análisis de miles de pacientes, del estudio de la mitología comparada, de la alquimia y de su propia inmersión terrorífica en el inconsciente, Jung descubrió que el aparente desorden de nuestra vida no es más que el orden incomprensible de un sistema psíquico superior intentando recuperar su equilibrio. Descubrió que existe una arquitectura oculta en la mente humana, un patrón maestro que dicta absolutamente todo, desde tus reacciones emocionales más viscerales hasta las personas que te atraen magnéticamente. Y la premisa fundamental, la ley de hierro de este patrón, es que tu psique es un sistema autorregulado que busca desesperadamente la totalidad y hará cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, incluyendo destruir tus planes conscientes para lograrlo. Hasta que no logres comprender este patrón oculto y cooperar activamente con él, te pasarás la vida entera luchando en vano contra las mareas del océano de tu propio inconsciente. La ilusión del progreso lineal y la trampa de la unilateralidad. Para poder ver este patrón con claridad, primero debes desmantelar y destruir la ilusión más grande que la sociedad contemporánea te ha implantado en el cerebro desde el día en que naciste. La ilusión del progreso lineal. Hemos sido educados, condicionados y programados sistemáticamente para creer que la vida exitosa es una línea recta que asciende perpetuamente hacia arriba y hacia adelante. Nos enseñan que debemos ser siempre felices, siempre productivos, siempre racionales, siempre pacíficos y siempre correctos. Nos exigen que desarrollemos una sola cara de nuestra personalidad y que suprimamos, enterremos y amputemos cualquier característica que no encaje en ese molde idealizado de perfección social. Si eres un individuo intelectual y racional, la sociedad te premia, pero te exige que suprimas tus instintos primarios, tus emociones irracionales y tu intuición salvaje. Si te identificas como una persona profundamente espiritual y pacífica, te esfuerzas por suprimir tu agresividad natural, tu ambición material y tus deseos terrenales.
Esta tendencia a identificarnos exclusiva y fanáticamente con un solo lado de nuestra naturaleza, rechazando y negando el lado opuesto, es lo que Carl Jung denominó unilateralidad. La unilateralidad es la enfermedad silenciosa, la epidemia psicológica que está destruyendo la salud mental del mundo moderno. Cuando intentas ser solamente bueno, solamente lógico, solamente fuerte o solamente complaciente, estás violentando la naturaleza fundamental de tu psique. Estás intentando construir un mundo que solo tiene luz del día, negando la existencia absoluta y necesaria de la noche. Y el precio que pagas por esta negación es la pérdida total de tu paz interior. Porque la psique humana no es una línea recta, es una esfera de opuestos en constante tensión. No puedes amputar la mitad de tu ser y esperar caminar por la vida en equilibrio. El patrón oculto que Jung desveló comienza a operar precisamente en el momento en que te vuelves demasiado unilateral. Cuanto más te esfuerzas de manera consciente por aferrarte a un extremo del espectro psicológico, más energía estás acumulando de manera inconsciente en el polo exactamente opuesto. Imagina que tu mente es como un inmenso y profundo océano, y tu ego consciente es apenas un pequeño barco navegando en la superficie. Si decides apilar toda tu carga, todas tus virtudes, todas tus creencias y todo tu esfuerzo en el lado derecho del barco para parecer perfecto ante los ojos del mundo, estás desequilibrando la nave de manera catastrófica. Bajo la superficie del agua, en el abismo de tu inconsciente, las fuerzas opuestas comienzan a organizarse, a acumular presión, a ganar densidad y a preparar una contrarrespuesta brutal para evitar que el barco se hunda por el exceso de peso en un solo lado. Esta ley de compensación absoluta es el motor invisible que dirige tu destino sin que te des cuenta. Enantiodromía. La ley inquebrantable de los opuestos. La clave maestra para descifrar este patrón oculto reside en un concepto filosófico antiquísimo, originado por el filósofo griego Heráclito y rescatado por Jung para la psicología moderna: la enantiodromía. La enantiodromía es, literalmente, el correr hacia el lado contrario. Es la ley universal, psíquica y cósmica que establece que toda fuerza, todo extremo, toda emoción y toda actitud que es empujada hasta su límite absoluto terminará inevitable y trágicamente transformándose en su exacto opuesto. No es una teoría mística, es una ley termodinámica de la mente. El día, al alcanzar su punto de máxima luminosidad, comienza a engendrar la oscuridad de la noche. El verano más ardiente lleva en su seno las semillas del invierno más helado. Y de la misma manera exacta y despiadada, tu mente opera bajo la enantiodromía. Observa este patrón actuando en tu vida y en la vida de los que te rodean. Observa al hombre que dedica su vida entera a la búsqueda fanática del orden absoluto, del control milimétrico sobre cada aspecto de su rutina, de sus finanzas y de su familia. Es una persona que se enorgullece de su racionalidad extrema, de su disciplina ascética y de su aparente invulnerabilidad emocional. Sin embargo, debido a la ley de la enantiodromía, todo el caos, toda la irracionalidad, todas las emociones desbordadas que él se ha negado a vivir y que ha reprimido violentamente, se acumulan en su inconsciente. Y de repente, de manera inexplicable para su entorno, este pilar de la rectitud sufre un colapso nervioso, cae en una adicción destructiva, tiene un arrebato de ira incontrolable o se embarca en una aventura pasional que destruye todo lo que había construido. El orden extremo invocó al caos extremo. La enantiodromía hizo su trabajo. La psique forzó el equilibrio a través del colapso. Piensa en la persona que sufre del síndrome del Salvador, esa persona inmensamente buena, complaciente, abnegada, que jamás dice que no, que siempre está dispuesta a sacrificarse por los demás, que nunca pone límites y que proyecta una imagen de santidad pura. Esta persona ha empujado el arquetipo de la bondad y el servicio hasta un extremo patológico, negando por completo su propia agresividad, su egoísmo natural y su necesidad de autoafirmación. ¿Qué sucede en la profundidad de su inconsciente? La sombra oscura, resentida y enfurecida, comienza a crecer monstruosamente. Como resultado de la enantiodromía, esta persona aparentemente inofensiva y santa comenzará a manifestar una agresividad pasiva venenosa, enfermará físicamente para obligar a los demás a cuidarla, o de pronto explotará con una crueldad verbal que dejará a todos atónitos
destruyendo las mismas relaciones que intentaba salvar con su bondad extrema. El exceso de luz artificial generó una oscuridad abisal. El patrón oculto es claro. Cualquier intento de vivir una vida parcial, cualquier intento de identificarte exclusivamente con la luz de tu intelecto o con la bondad de tus intenciones mientras ignoras, reprimes y desprecias la oscuridad de tus instintos, tus traumas y tu sombra, desencadenará la ira del inconsciente. El inconsciente no tiene moralidad humana. No le importa si tú crees que estás siendo bueno o correcto. Al inconsciente solo le importa una cosa, de manera fanática y absoluta: el equilibrio y la totalidad. Si tú te niegas a vivir la totalidad de lo que eres de manera consciente, madura e integrada, tu mente profunda se encargará de obligarte a vivir tus partes negadas de manera inconsciente, caótica, destructiva y patológica. Entender la enantiodromía es el primer y más doloroso paso para encontrar la paz profunda en tu interior. Significa aceptar la verdad insobornable de que tú llevas dentro de ti las semillas de todo aquello que más odias, repudias y temes en el mundo exterior. La compulsión a la repetición. El grito desesperado del alma. Una vez que comprendes la ley de la compensación de los opuestos, el segundo engranaje de este patrón oculto encaja perfectamente en su lugar. Y de repente, el mayor misterio de tu sufrimiento cobra todo el sentido del universo. Comprendes finalmente por qué atraes a las mismas personas y repites los mismos escenarios dolorosos una y otra vez. Sigmund Freud observó este fenómeno y lo llamó la compulsión a la repetición, pero Carl Jung lo elevó a una dimensión mucho más profunda, espiritual y arquetípica. Cuando atraes repetidamente relaciones tóxicas, cuando te encuentras una y otra vez siendo traicionado, cuando siempre terminas asumiendo el papel de víctima en tus trabajos o en tus amistades, no estás bajo ninguna maldición mágica. No es mala suerte. Es tu propia psique inconsciente, operando con una precisión de cirujano, intentando forzarte a mirar de frente un conflicto no resuelto, un trauma no sanado o un arquetipo no integrado. Tu mente inconsciente actúa como el director de una obra de teatro cósmica. Si hay una lección fundamental sobre tu propio poder, sobre tu autoestima, sobre tus límites o sobre tu capacidad de amar que te has negado a aprender de manera consciente, tu director interno organizará el escenario de tu vida física para que esa lección se repita de forma constante, implacable y cada vez más dolorosa, hasta que finalmente despiertes y captes el mensaje. Las personas que te hieren, los socios que te estafan, las parejas que te abandonan o que te asfixian, no son simples malas personas que se cruzaron en tu camino por casualidad. Desde la perspectiva superior del patrón oculto, ellos son actores contratados por tu propio inconsciente. Son espejos vivos, espejos implacables y crueles que están reflejando con exactitud milimétrica la parte de tu propia sombra que te niegas a mirar. Si pasas tu vida atrayendo parejas narcisistas, controladoras, dominantes y egoístas que te anulan por completo, el universo no te está castigando. Tu patrón oculto te está gritando a todo pulmón que tú has reprimido, negado y amputado tu propio poder personal, tu propia asertividad, tu propia capacidad de poner límites y de ser sanamente egoísta. Como tú te niegas a utilizar tu propio fuego interno por miedo a no ser amado, proyectas toda esa energía agresiva y dominante hacia el exterior y te sientes irresistible y magnéticamente atraído hacia personas que la actúan por ti. Te enamoras de tu propio poder proyectado en el otro, y el precio que pagas por esta proyección es la esclavitud emocional. Hasta que no dejes de llorar, de quejarte de tu papel de víctima indefensa y asumas el inmenso y aterrador valor de retirar tu proyección, integrar tu propia asertividad y aprender a usar tu espada psicológica para cortar los abusos, seguirás atrayendo al mismo verdugo bajo 100 nombres diferentes. El dolor repetitivo es la alarma de incendios de tu alma. Cuando te resistes a aprender la lección, cuando ignoras el patrón, el volumen de la alarma se vuelve cada vez más alto, más ensordecedor, más destructivo. Un patrón que comienza como una simple molestia en tus 20s, si no es atendido, analizado y comprendido, se convertirá en una crisis paralizante en tus 30s, en una depresión clínica en tus 40s y en una amargura incurable en el lecho de tu muerte. El sufrimiento neurótico, esa angustia circular que no lleva a ninguna parte, es el impuesto altísimo y doloroso que
que pagas por negarte a evolucionar, por negarte a mirar hacia adentro y por aferrarte con uñas y dientes a la ignorancia sobre ti mismo. La repetición solo cesará en el preciso instante en que comprendas el patrón, asumas tu responsabilidad radical en la co-creación de tu drama y decidas integrar el lado opuesto que te falta para alcanzar el equilibrio. El concepto junguiano de la paz. El Mysterium Conjunctionis. Si has logrado seguir el hilo de esta profunda inmersión psicológica, es vital que ahora reestructuremos y redefinamos por completo lo que significa encontrar la paz profunda en tu interior. La industria de la espiritualidad moderna, comercial y superficial nos ha vendido una idea completamente distorsionada, infantil y patológicamente peligrosa de la paz interior. Nos han hecho creer que la paz es un estado de letargo, una laguna plana sin oleaje, una sonrisa eterna dibujada en el rostro de alguien que flota por encima de los problemas terrenales, siempre iluminado, siempre positivo, inmune al dolor, a la ira o a la frustración. Esta idea de la paz no es más que una lobotomía espiritual. Es un intento cobarde de escapar de la condición humana y, paradójicamente, la búsqueda de esta paz falsa es la causa principal de nuestra ansiedad paralizante, porque intentamos encajar en un ideal imposible, inhumano e insípido. Carl Jung, basándose en la antigua sabiduría de la alquimia, que estudió obsesivamente durante décadas, nos enseñó que la verdadera paz interior no es la ausencia de conflicto, sino la maestría y la integración del conflicto. La paz profunda no se encuentra huyendo a una cueva en el Himalaya, huyendo de los problemas económicos, evadiendo las relaciones conflictivas o anestesiando nuestras emociones negativas con meditación evasiva. La paz profunda y duradera solo surge del fuego ardiente y aterrador de la unión de los opuestos. A este proceso sagrado, supremo y definitivo de la psique, la alquimia lo llamaba el Mysterium Conjunctionis, el misterio de la conjunción, el matrimonio sagrado entre el sol y la luna, entre el rey y la reina, entre la conciencia y el inconsciente, entre tu luz más brillante y tu sombra más oscura. Encontrar la paz profunda en tu interior significa desarrollar la capacidad estoica, heroica y sobrehumana de sostener la tensión de los opuestos dentro de tu propio corazón, sin quebrarte, sin elegir un lado para reprimir el otro, y sin huir hacia los extremos reconfortantes del ego. Significa ser inmensamente fuerte, implacable, determinado y feroz en la persecución de tus metas, y al mismo tiempo ser infinitamente vulnerable, compasivo, receptivo y tierno en tus relaciones íntimas. Significa aceptar, abrazar y reconciliarte con el hecho de que llevas dentro de ti la capacidad para cometer el mal más atroz y destructivo, y que precisamente esa conciencia cruda de tu propia oscuridad es lo único que te permite elegir, con verdadera libertad moral, hacer el bien supremo y luminoso. Quien no conoce su propia sombra no es bueno, es simplemente inofensivo, débil y domado. Su supuesta bondad es solo miedo a las consecuencias. El verdadero portador de paz es aquel que sabe que lleva una espada afilada y letal, pero que tiene el autocontrol maestro para mantenerla enfundada hasta que la justicia absoluta reclame su uso. La paz profunda es un equilibrio dinámico, no estático. Es como caminar sobre una cuerda floja sobre el abismo del caos. Tienes que hacer ajustes constantes. Si te inclinas demasiado hacia la pura razón y la frialdad intelectual, debes equilibrarte buscando la pasión, el arte, lo irracional y el fuego de las emociones. Si te pierdes en el caos de los sentimientos y la ensoñación, debes anclarte con la disciplina férrea, la estructura, el trabajo duro y los límites rígidos. El patrón oculto exige que reconozcas que eres un microcosmos que contiene todas las fuerzas del universo entero. Tú eres el cielo sereno y la tormenta devastadora. Eres el animal salvaje y primario impulsado por el sexo y la agresión, y eres el Dios divino capaz de sacrificio, de arte y de amor incondicional. La paz es el espacio monumental, silencioso e inexpugnable que se abre en tu centro cuando finalmente dejas de pelear contigo mismo, cuando bajas las armas de tu autojuicio implacable, invitas a todas estas fuerzas opuestas a sentarse en la mesa redonda de tu conciencia y te declaras el amo absoluto y compasivo de todo tu ser. La función trascendente y la alquimia del alma.
El viaje desde la neurosis, el dolor y la repetición destructiva hacia esta paz integradora, profunda y monumental, no ocurre de forma mágica, no ocurre de un día para otro, y definitivamente no ocurre leyendo frases motivacionales vacías en las redes sociales. Es un trabajo arduo, oscuro, sangriento y laborioso. Es un proceso de destilación psicológica que Jung equiparaba a las fases del trabajo alquímico. Tienes que pasar obligatoriamente, sin atajos y sin anestesia, por la nigredo, la obra al negro, la putrefacción. La nigredo es la etapa de crisis en la que te encuentras ahora mismo, si tu vida se siente atascada, deprimida y carente de sentido. Es el momento en el que tu antigua personalidad, tu ego rígido y tus proyecciones falsas deben morir, pudrirse, disolverse y quemarse hasta convertirse en cenizas bajo el calor insoportable del sufrimiento existencial. Tienes que permitirte sentir el dolor, la pérdida, la confusión, la decepción y el duelo por la identidad ilusoria que acabas de perder. No intentes escapar de esta oscuridad prematuramente, porque si lo haces, interrumpirás la cocción de tu alma. Si eres capaz de resistir en la oscuridad, si logras sostener la inmensa tensión de no saber quién eres ni hacia dónde vas, sin colapsar en el victimismo cobarde ni en las adicciones anestésicas, se activará en ti la fuerza más milagrosa de la mente humana, la función trascendente. La función trascendente es la capacidad innata de la psique para unir las fuerzas conscientes e inconscientes que están en guerra y generar un tercer elemento, un nuevo símbolo, una nueva actitud, un nuevo paradigma que resuelve el conflicto en un nivel superior de conciencia. Imagina un río furioso, tus impulsos inconscientes, chocado contra un muro de piedra inamovible, tu moralidad y tus miedos conscientes. El agua se acumula, la presión aumenta hasta volverse insoportable, el sufrimiento es total. Tu mente racional solo ve dos opciones. O el muro cede y te hundes en la locura y los vicios, psicosis, o el muro se hace más alto y te quedas estancado para siempre, deprimido y neurótico. Pero la función trascendente, generada por tu paciencia estoica en medio del sufrimiento, no destruye el muro ni seca el río. Mágicamente, de las profundidades de la tensión, hace surgir un molino que aprovecha la fuerza del agua y la transforma en energía creadora, en luz, en propósito. De repente, una mañana, encuentras una salida que era lógicamente imposible, una inspiración artística, un nuevo modelo de negocio, una nueva forma de amar, que integra tu lado salvaje y tu lado civilizado en una obra maestra viviente. Es entonces cuando entras en la albedo, la obra al blanco, la fase de purificación, de iluminación y de claridad intelectual. Comprendes el porqué de todos tus sufrimientos pasados. Ves con una lucidez cristalina cómo el patrón oculto estaba diseñando las pruebas exactas, las traiciones precisas y los fracasos dolorosos que necesitabas experimentar para destrozar tu arrogancia y forzarte a mirar hacia adentro. Finalmente perdonas a los que te hicieron daño, no desde una falsa moralidad de mártir, sino desde la comprensión profunda de que ellos, en su inconsciencia, fueron los maestros crueles pero necesarios que la vida utilizó para empujarte hacia tu propia evolución. Y finalmente, culminas en la rubedo, la obra al rojo, el renacimiento de la energía pura, el enrojecimiento del alba. Aquí, la paz profunda no es pasividad, es una acción enérgica, es el fuego vital dominado por la conciencia, es la capacidad de involucrarte apasionadamente en el mundo, en tus negocios, en tus relaciones, en tu propósito de vida, pero sin perder jamás tu centro de gravedad inamovible. Es estar en el mundo, pero ya no pertenecer a las ilusiones del mundo. Es la paz inquebrantable de quien ha cruzado el infierno de su propia psique, ha mirado a los ojos al diablo de su sombra y ha salido victorioso, llevando consigo las llaves de su propio destino. El despertar radical y la maestría de la sincronicidad. Cuando alcanzas este nivel de comprensión, cuando dejas de pelear estúpidamente contra el patrón oculto de los opuestos y comienzas a surfear las inmensas olas de tu inconsciente, la realidad externa en la que operas diariamente comienza a transformarse de una manera que desafía las leyes de la física y de la lógica convencional. La mente ordinaria, atrapada en la unilateralidad y el miedo, percibe el universo como un lugar fragmentado, materialista, de causas y efectos ciegos, pero la mente integrada, la mente que ha unido sus opuestos y ha encontrado la paz profunda,
comienza a experimentar el fenómeno milagroso de la sincronicidad. Jung nos enseñó que la sincronicidad es el lenguaje en el que el sí mismo, la totalidad de tu ser, se comunica contigo cuando ya no hay barreras entre el adentro y el afuera. A medida que dejas de proyectar tu sombra, a medida que retiras tus culpas y responsabilidades de las espaldas de tu familia, del gobierno y de tus exparejas, y asumes el 100% de tu destino. A medida que haces consciente lo inconsciente y te alineas con el patrón mayor, empiezas a notar coincidencias significativas todos los días. Las oportunidades correctas comienzan a aparecer de la nada, exactamente en el momento preciso en que estás preparado para recibirlas. Las personas indicadas, los maestros espirituales, los socios financieros o los amores auténticos cruzan tu camino con una fluidez asombrosa, sin que tengas que forzarlos, manipularlos o mendigarles atención. Los libros se abren en la página que resuelve tu dilema. Escuchas palabras al azar en la calle que responden a tus plegarias más íntimas, y tus sueños nocturnos te dictan los pasos exactos que debes dar al día siguiente en el mundo de los negocios o en tus decisiones vitales. Esta no es una ley de atracción superficial, mercantilista y barata, diseñada para satisfacer los deseos egocéntricos e inmaduros de tu personalidad consciente. No se trata de visualizar un coche de lujo para que el universo te lo conceda como si fuera un genio en una lámpara. La sincronicidad es infinitamente superior a eso. La sincronicidad es la evidencia tangible, palpable e innegable de que tu psique individual se ha sintonizado armónicamente con el gran patrón de la mente cósmica. Es la demostración empírica de que la vida, en sus niveles más profundos, es un tejido interconectado de significado, inteligencia y propósito sagrado. Cuando logras esta alineación, el sufrimiento innecesario, inútil y repetitivo desaparece por completo. Por supuesto que seguirás enfrentando desafíos colosales. Por supuesto que habrá dolores inevitables, enfermedades crudas y pérdidas desgarradoras en tu camino físico, porque eso es parte ineludible de la condición humana, es el lado oscuro necesario de la existencia. Pero tu actitud frente a ese dolor habrá mutado radicalmente. Ya no serás una víctima confundida, pataleando y gritando en medio de la tormenta, quejándote de que la vida es injusta. Serás un guerrero sabio, un capitán de tu propia alma, capaz de encontrar sentido, belleza y evolución incluso en la tragedia más oscura, sabiendo con una certeza indestructible que todo, absolutamente todo, forma parte del patrón oculto diseñado para forjar el oro puro de tu individuación. El llamado a la acción y la soberanía existencial. En el solemne silencio de este instante, después de haber atravesado los corredores más oscuros, complejos y liberadores de tu propia psicología, es imperativo que te detengas, que mires hacia adentro y asumas la inmensa responsabilidad que ahora pesa sobre tus hombros. La ignorancia ya no puede ser tu escudo protector. Ya no tienes el derecho moral ni existencial de seguir actuando como si el dolor repetitivo de tu vida fuera una injusticia del azar ciego. Posees el conocimiento de las leyes fundamentales de tu propia psique. Conoces la ley implacable de la enantiodromía. Sabes que tus intentos desesperados por ser perfecto unilateralmente están engendrando tus propios demonios. Sabes que las personas que te hieren son los actores que tu alma contrató para revelarte tu propia sombra reprimida. Sabes que la paz profunda y definitiva no es un escape hacia la nada, sino la valiente, aterradora y gloriosa integración de todos tus demonios y todos tus dioses internos. Mírate en el espejo de esta verdad brutal con una honestidad que te corte la respiración. Observa el paisaje devastado de tus fracasos, de tus relaciones rotas y de tus sueños pospuestos. ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a sangrar inútilmente por las mismas heridas? ¿Cuántos años más de tu corta y frágil existencia vas a desperdiciar repitiendo los mismos patrones destructivos, eligiendo a los mismos verdugos y saboteando tu propio éxito justo cuando estás a punto de alcanzarlo? La repetición de tu dolor terminará el día en que tú decidas enfrentarlo, descifrarlo y aprender la lección que tu inconsciente te está gritando. No permitas que la cobardía, la pereza mental o el miedo al qué dirán te mantengan encadenado un segundo más a una vida inferior, mediocre y asfixiante. El reloj del universo avanza sin piedad, marcando los segundos de tu vida, y cada instante que pasas negando tu totalidad es un crimen atroz contra tu propio potencial divino. Si este mensaje ha logrado romper la dura coraza de tu intelecto
y ha resonado con fuerza volcánica en lo más profundo de tu alma, si ha arrojado una luz cegadora sobre los rincones oscuros de tu estancamiento y ha encendido en tu interior una sed insaciable de autenticidad, maestría y paz real, te exijo que no dejes que esta revelación monumental se evapore en el aire de las buenas intenciones. Transforma esta profunda comprensión intelectual en una acción decisiva, radical e inmediata en tu realidad material, hoy mismo, en este preciso segundo. Toma la herramienta de este conocimiento y compártela de inmediato con esa persona en tu vida, ese amigo, ese socio, ese familiar, que tú sabes con absoluta certeza que está girando ciegamente en el bucle de su propio sufrimiento, repitiendo errores trágicos por ignorancia de sus propios patrones ocultos. Conviértete hoy en el puente que conecte a otra alma con su propia liberación. Sé tú mismo el catalizador y la sincronicidad viva que despierte a alguien más del sueño dogmático de la mediocridad, y para anclar definitivamente esta inmensa transformación en la roca sólida de tu realidad física, para enviarle un mensaje claro, innegable y poderoso a tu mente inconsciente de que estás listo para reclamar el mando absoluto de tu destino, déjame en los comentarios un compromiso escrito, público e inquebrantable. Dime con valentía, espartana, sin filtros y sin autoengaños, qué patrón destructivo, qué compulsión a la repetición o qué miedo paralizante estás decidiendo mirar de frente, integrar y destruir definitivamente a partir de este instante histórico en tu vida. Escribirlo, ponerle palabras y sacarlo a la luz del día es el primer y más poderoso exorcismo de tu sombra. Y si verdaderamente tienes la determinación de hierro, el coraje implacable y el hambre de grandeza necesarios para dejar de ser una hoja llevada por el viento del caos y convertirte en el arquitecto soberano, pacífico e imperturbable de tu propia existencia, suscríbete a este espacio inmediatamente y activa la campanita de notificaciones. En nuestra próxima entrega, profundizaremos con precisión quirúrgica en las técnicas prácticas de la imaginación activa para que aprendas a dialogar directamente con tus arquetipos interiores y extraigas el oro escondido en tus traumas más profundos. Recuerda esta ley universal y repítela como un mantra cada mañana hasta tu último suspiro. El caos exterior es solo el reflejo del conflicto interior. Conquista tu mente, integra tus opuestos, asume tu totalidad, y el universo entero se inclinará ante la paz inquebrantable de tu espíritu. El poder monumental de sanar tu historia siempre ha estado y siempre estará en tus manos. Levántate, rompe el ciclo. Todo cambio real y profundo comienza en ti. Te espero.